Buda, nacido como Siddhartha Gautama, vivió una vida que simboliza la búsqueda profunda de la verdad. Su travesía espiritual comenzó en medio del lujo y la comodidad, pero lo condujo al extremo opuesto, a la renuncia y la meditación rigurosa. Antes de alcanzar la iluminación, Siddhartha pasó por un proceso de comprensión profunda que se convirtió en la base de su enseñanza. Lo que Buda comprendió no fue simplemente una serie de ideas abstractas, sino una visión directa de la realidad tal como es. Su experiencia transformadora fue el resultado de una búsqueda incesante por entender el sufrimiento humano y encontrar un camino hacia la liberación. Siddhartha nació en una familia noble en Kapilavastu, un reino ubicado en lo que hoy es Nepal. Desde joven, estuvo rodeado de placeres y protegido de las dificultades de la vida. Sin embargo, una serie de encuentros conocidos como las 4 visiones cambiaron profundamente su perspectiva. Al salir de su palacio, vio a un anciano, a un enfermo, a un cadáver y, finalmente, a una asceta. Estos encuentros lo llevaron a reflexionar sobre la naturaleza inevitable del sufrimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte. Así, nació en él el deseo de encontrar una solución definitiva a estos problemas universales. Abandonó su hogar, renunciando a su vida privilegiada, y se embarcó en una búsqueda espiritual que lo llevó a estudiar con maestros de diferentes tradiciones y a practicar austeridades extremas. Durante 6 años, Siddhartha sometió su cuerpo a privaciones severas, creyendo que la automortificación era el camino hacia la iluminación. Sin embargo, llegó a darse cuenta de que estos extremos no lo acercaban a la verdad última, sino que debilitaban su mente y su cuerpo. Esta realización lo llevó a formular el camino del medio, una vía equilibrada entre la indulgencia y la mortificación. La noche de su iluminación bajo el árbol Bodhi en Bodh Gaya marcó un momento culminante. Siddhartha no solo comprendió intelectualmente, sino que experimentó directamente las verdades fundamentales de la existencia. Su comprensión se articuló posteriormente en las 4 nobles verdades y el noble octuple sendero, pero lo que experimentó fue mucho más que un conjunto de principios filosóficos. Fue una visión profunda de la naturaleza interconectada y transitoria de todas las cosas. Una de las realizaciones principales de Siddhartha fue la naturaleza del sufrimiento, conocida como dukkha. Entendió que el sufrimiento es inherente a la existencia condicionada. No se refiere únicamente al dolor físico o emocional, sino a una insatisfacción fundamental que permea incluso las experiencias placenteras. Esto se debe a que todo lo que es condicionado es transitorio e impermanente. Las cosas que deseamos y nos brindan felicidad eventualmente cambian o desaparecen, dejando tras de sí una sensación de vacío. Comprender esto fue el primer paso hacia su iluminación, pero Siddhartha no se detuvo en la mera observación del sufrimiento. Indagó en su origen, descubriendo que la raíz de dukkha reside en el deseo y el apego, conocido como tana. Este deseo no se limita a la búsqueda de placeres sensoriales, incluye también el deseo de existir, de ser algo definido, y el rechazo o aversión hacia lo que no deseamos. Este ciclo de deseo y apego perpetúa el sufrimiento y nos mantiene atrapados en el samsara, el ciclo interminable de nacimiento, muerte y renacimiento. Otro aspecto crucial de su comprensión fue la interdependencia de todos los fenómenos, encapsulada en la enseñanza de la originación dependiente, Pratyasamutta. Siddhartha vio que nada existe de manera independiente, todo surge en dependencia de causas y condiciones. Esta visión desmantela la idea de un yo fijo y permanente, revelando que la identidad individual es simplemente una construcción basada en procesos cambiantes. Este entendimiento no solo socava la ilusión del ego, sino que también abre la puerta a la compasión, ya que al ver nuestra interconexión con todos los seres, surge un profundo deseo de aliviar su sufrimiento. Además, Siddhartha experimentó el cese del sufrimiento, conocido como nirvana. Este no es simplemente un estado de felicidad o tranquilidad, sino la extinción completa de las causas del sufrimiento, el deseo, el apego y la ignorancia. Alcanzar el nirvana implica liberarse del samsara y de las ataduras que nos mantienen en el ciclo de nacimiento y muerte. Es un estado incondicionado que trasciende la dualidad y las limitaciones del pensamiento conceptual. Lo que permitió a Siddhartha alcanzar esta comprensión fue su práctica de meditación profunda. Durante la noche de su iluminación, pasó por diferentes etapas de absorción meditativa, jhana, cada una más profunda que la anterior.
Su mente se volvió clara y estable, permitiéndole ver la realidad tal como es, sin las distorsiones del ego o la ignorancia. Fue en este estado de concentración y claridad que logró penetrar en las verdades fundamentales de la existencia. Siddhartha también comprendió la importancia del equilibrio y la moderación. Después de años de privaciones extremas, se dio cuenta de que el sufrimiento no podía superarse simplemente evitando el placer o castigando al cuerpo. En cambio, entendió que una mente y un cuerpo saludables son esenciales para la práctica espiritual. Esta realización lo llevó a aceptar un cuenco de arroz con leche ofrecido por su jata, un acto que marcó el abandono de los extremos y el comienzo de su enfoque equilibrado. Una vez iluminado, Siddhartha se convirtió en el Buda, el despierto. Sin embargo, su experiencia no se limitó a su propia liberación. Lo que comprendió fue universal, aplicable a todos los seres. Por eso decidió enseñar, a pesar de saber que su mensaje sería difícil de entender para muchos. La enseñanza de las 4 nobles verdades y el noble octuple sendero fue su manera de compartir lo que había descubierto, una guía práctica para superar el sufrimiento y alcanzar la liberación. Lo que Buda comprendió antes de iluminarse es una verdad que trasciende las palabras y los conceptos. Es una experiencia directa de la realidad, una visión clara de la naturaleza del sufrimiento, su origen, su cese y el camino hacia su superación. Este entendimiento no solo transformó su vida, sino que también proporcionó un camino para innumerables personas a lo largo de los siglos. La iluminación de Buda no fue un logro personal, sino un regalo para toda la humanidad, una invitación a despertar a la verdad y liberarse del sufrimiento. La iluminación de Siddhartha Gautama no fue simplemente un evento único, sino el punto culminante de un proceso gradual de autoconocimiento, discernimiento y transformación espiritual. Comprender profundamente lo que él experimentó antes de iluminarse requiere explorar no solo las verdades fundamentales que descubrió, sino también las implicaciones más sutiles y universales de su experiencia. Lo que Siddhartha comprendió trasciende las categorías habituales de pensamiento y desafía las percepciones convencionales de la realidad, abriendo un espacio para reflexionar sobre la naturaleza misma de la existencia y el propósito último de la vida humana. Una de las facetas menos discutidas, pero igualmente profundas de su comprensión, fue su percepción del tiempo y el cambio. Bajo el árbol Bodhi, Siddhartha no solo vio que todas las cosas son impermanentes, anicca, sino que experimentó cómo esta impermanencia opera en un nivel infinitesimal. Cada momento de experiencia surge y cesa, y en ese proceso continuo no hay nada que pueda considerarse verdaderamente sólido o permanente. Esta realización no es una mera observación filosófica, es una verdad vivida que desafía la tendencia de la mente a aferrarse a lo que cree que es estable. Al comprender la impermanencia en su profundidad, Siddhartha desmanteló la base del apego y el sufrimiento, ya que ambos dependen de la ilusión de permanencia. Asimismo, su entendimiento de la ausencia de un yo inherente, anatta, reveló una dimensión aún más radical de la realidad. En su meditación, Siddhartha investigó las estructuras internas de la experiencia, el cuerpo, las sensaciones, las percepciones, las formaciones mentales y la conciencia. Se dio cuenta de que ninguna de estas partes, ni su conjunto, constituía un yo independiente. Este descubrimiento es esencial porque el sufrimiento surge, en gran parte, de la ilusión de que existe un yo separado que debe ser protegido, alimentado y defendido. Al ver que el yo es una construcción mental, Siddhartha liberó su mente de la ansiedad y el temor que nacen del ego. Esta comprensión no implica la negación de la individualidad, sino una reconfiguración total de cómo se percibe la existencia. Otro aspecto crucial de su experiencia fue la visión clara del karma y su funcionamiento. Siddhartha comprendió que las acciones, palabras y pensamientos tienen consecuencias que no son arbitrarias, sino que operan según leyes causales precisas. Sin embargo, esta comprensión no se limitó al plano ético, también incluyó un entendimiento profundo de cómo las tendencias kármicas moldean nuestra percepción del mundo. Según lo que experimentó, las acciones no solo generan efectos externos, sino que también condicionan las estructuras internas de la mente, perpetuando patrones de sufrimiento o liberación. Al romper estos patrones a través de la sabiduría y la meditación, Siddhartha alcanzó un estado de libertad incondicionada. La naturaleza del deseo, o tana, merece también una exploración más profunda.
Siddhartha no solo identificó el deseo como la causa del sufrimiento, sino que comprendió su carácter multifacético. El deseo incluye no solo el ansia por objetos externos o placeres sensoriales, sino también la búsqueda compulsiva de ser algo, de definirse en términos de identidad. Por otro lado, el rechazo o la aversión, Vivavatana, que es el deseo de evitar o destruir aquello que no nos gusta, es igualmente una manifestación del apego. Siddhartha vio que el deseo opera como una fuerza ciega que impulsa el ciclo de samsara, atrapando a los seres en un estado de perpetua insatisfacción. Lo que es extraordinario de su comprensión es que no se limitó a señalar el problema, sino que encontró un camino para trascenderlo a través de la práctica consciente. Una de las intuiciones más significativas que tuvo Siddhartha antes de iluminarse fue la naturaleza ilusoria de la dualidad. Bajo el árbol Bodhi, experimentó una realidad que está más allá de las divisiones conceptuales de bueno y malo, placer y dolor, ser y no ser. Esta percepción de la no dualidad no niega las diferencias que experimentamos en la vida cotidiana, pero la sitúa en un contexto más amplio, en el que estas divisiones se ven como construcciones de la mente. Al superar esta dicotomía, Siddhartha alcanzó una libertad que no depende de las circunstancias externas ni de las fluctuaciones internas de la mente. Otro aspecto digno de explorar es cómo su experiencia transformó su relación con el mundo. Aunque Siddhartha se retiró de la sociedad para buscar la verdad, su iluminación lo llevó de regreso a la comunidad humana, no como un ser separado, sino como alguien profundamente conectado con todos los seres. Comprendió que la iluminación no es un escape del mundo, sino una forma de participar en él desde un lugar de sabiduría y compasión. Esta comprensión subyace en su decisión de enseñar, a pesar de las dificultades que anticipaba. Al ver el sufrimiento universal, Siddhartha sintió un impulso ineludible de compartir lo que había descubierto para aliviar ese sufrimiento. La compasión, Karuna, que surgió en Siddhartha no era una emoción sentimental ni una respuesta condicionada, era una manifestación natural de su visión de la interconexión. Comprendió que no hay separación real entre uno mismo y los demás y que el sufrimiento de otro ser es, en cierto sentido, el propio. Esta compasión universal se convirtió en el motor de su enseñanza y en la base ética de su camino. La práctica del noble octuple sendero, que incluye principios como la acción correcta, la palabra correcta y el sustento correcto, refleja esta integración entre la comprensión profunda y la acción ética. También es importante mencionar que Siddhartha no rechazó la experiencia humana, sino que la abrazó completamente como un medio para la liberación. Comprendió que el cuerpo y la mente no son obstáculos en sí mismos, sino herramientas que, cuando se entienden y utilizan adecuadamente, pueden conducir a la iluminación. Esto es evidente en su enfoque equilibrado hacia la meditación, que no busca reprimir los pensamientos o las emociones, sino observarlos con claridad y ecuanimidad. En lugar de buscar escapar de la experiencia, Siddhartha se sumergió en ella con una atención plena que lo llevó a ver su verdadera naturaleza. Lo que Siddhartha comprendió antes de iluminarse fue una verdad universal que trasciende las fronteras culturales, temporales y religiosas. Su experiencia no fue un logro exclusivo, sino una revelación de lo que es accesible para todos los seres humanos que sigan el camino adecuado. En este sentido, la iluminación no es un estado lejano reservado para unos pocos, sino una posibilidad inherente a la condición humana. Al compartir su comprensión, Siddhartha nos recordó que el sufrimiento puede superarse y que la paz y la libertad están al alcance de aquellos que buscan sinceramente la verdad. Lo que Siddhartha comprendió antes de iluminarse fue la naturaleza misma de la realidad y del sufrimiento, pero, más allá de eso, descubrió un camino para transformar la existencia desde sus raíces. Su experiencia no fue solo un momento de realización personal, sino un legado que sigue inspirando a millones de personas en su búsqueda de significado y liberación. Esta comprensión profunda no es algo que pueda agotarse en palabras o conceptos, sino una invitación constante a mirar más allá de las apariencias y a despertar a la verdad que siempre ha estado presente. La experiencia de Siddhartha Gautama antes de alcanzar la iluminación es más que un relato histórico, es un espejo que nos invita a explorar la profundidad de nuestra propia existencia. Su comprensión de la naturaleza del sufrimiento, la impermanencia y la ausencia de un yo inherente nos recuerda que las raíces de nuestras insatisfacciones no están en el mundo externo, sino en nuestra mente y en las ilusiones que cultivamos. Al igual que Siddhartha, vivimos atrapados en el ciclo de deseo,
apego y aversión, pero su ejemplo nos muestra que hay una salida, un camino hacia la libertad. La iluminación de Buda no es un destino reservado para unos pocos elegidos, sino una posibilidad accesible para todos aquellos dispuestos a mirar profundamente, a cuestionar las certezas que damos por sentadas y a caminar el camino con valentía. Su enseñanza no exige fe ciega, sino una exploración sincera y una práctica constante. Nos desafía a trascender las limitaciones del ego, a dejar de buscar la felicidad en lo transitorio y a cultivar la sabiduría, la compasión y la ecuanimidad. En un mundo donde el sufrimiento persiste en múltiples formas, las verdades descubiertas por Siddhartha siguen siendo tan relevantes como lo fueron hace siglos. Su mensaje no es solo una filosofía o un ideal espiritual, sino una invitación urgente a despertar. Reflexionar sobre lo que Buda comprendió es recordar que la transformación no comienza en el exterior, sino en el corazón y la mente de cada individuo. Es un recordatorio de que, aunque la vida es impermanente y a menudo dolorosa, también contiene el potencial para la liberación y la paz más profundas.